Vamos a iniciar la clase de hoy, ginecología y obstetricia. Confirmen por favor si me escuchan de forma adecuada. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta. En el útero gestante, ¿el agrandamiento mayor ocurre en qué parte? Marquen su respuesta, por favor. Muy bien. Vamos a ver su respuesta. La respuesta correcta es la alternativa E, en la región fóndica. El crecimiento del útero se da del fondo hacia arriba, es la mayor parte que va a crecer. El istmo, que es la unión entre el cuello y el cuerpo uterino, es lo que en el futuro va a ser el segmento que se forma alrededor de la semana 32. Siguiente pregunta. La segunda maniobra de Leopold permite el diagnóstico de, marquen la respuesta correcta. Por favor, traten todos de marcar sus respuestas, porque veo que hay 21 participantes que están conectados y solamente han respondido 13. Por favor, traten de todos marcar la respuesta que les parezca la correcta. La respuesta correcta es la C, posición. Y acá vamos a hacer ya el último recordatorio de las maniobras de Leopold. Siempre vienen preguntas por lo menos una pregunta sobre las maniobras de Leopold. Recuerden que siempre la primera maniobra es la que va a evaluar la situación respecto al eje materno, por lo tanto el feto puede ser longitudinal, transverso u oblicuo. La segunda maniobra es la que evalúa la posición fetal. Si es longitudinal, va a ser respecto al dorso, derecho, izquierdo, anterior o posterior. Y si es transverso, va a ser respecto a la cabeza, a la ubicación de la cabeza, que puede ser derecho o izquierdo. La tercera maniobra es la que evalúa el polo de presentación. Si el feto está en longitudinal, el polo de presentación puede ser cefálico o podálico. Y si el feto está en transverso, el polo de presentación lo del dorso, que puede ser superior o inferior. Y finalmente la cuarta maniobra es la maniobra de encajamiento. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un criterio para chance vaginal a una paciente con cesárea previa? Marquen su respuesta. Muy bien, aquí la respuesta es que la cesárea previa haya sido segmentaria. Vamos a revisar los criterios para
chance vaginal poscesario. Tiene que tener un periodo intergenésico mayor de 18 meses, la cicatriz de la cesárea anterior que no sea corporal. Por lo tanto, como hemos visto en la primera pregunta, el segmento se forma después de la semana 32. Entonces, las cesáreas que se hayan dado después de esa gestacional probablemente sean a nivel del segmento. Y dentro de las que se dan a nivel del segmento tienen menor riesgo de ruptura uterina las que son transversas que las que son verticales. Un peso ponderado fetal menos de 3.500, que no exista otra contraindicación obstétrica, obviamente para la cesárea como un feto empodálico transverso o una placenta previa, y que la mamá tenga deseos de tener un trabajo de parto para chance vaginal. Siguiente pregunta. En relación con la etiología del RCI, señala el factor más frecuente. Marquen su respuesta. La respuesta correcta es la respuesta A. La enfermedad hipertensiva es la etiología más frecuente para restricción de crecimiento intrauterino. Tanto así que el RCIU forma parte de uno de los criterios que le da severidad a la preeclampsia. ¿Cuál de los siguientes no es causa de distocia del canal blando del parto? Marquen la respuesta. La respuesta correcta es LIE de alto grado. Aquí vamos a conversar un poquito sobre las distocias de trabajo de parto. Las distocias de trabajo de parto pueden ser distocias de partes blandas, que son las alternativas que tenemos ahí, ¿no? Estenosis de vagina, mioma, condilomas acuminados, que hay un septo a nivel de la vagina, obesidad, que haya exceso de tejido adiposo. Otro tipo de distocias de trabajo de parto son las distocias óseas, que están relacionadas a las pelvis no adecuadas, donde haya alteración en los diámetros de la pelvis, tanto del estrecho superior, medio o inferior. Otro tipo de distocias son las distocias de presentación fetal, que están asociadas a las presentaciones podálico, a las deflexiones, a los simplipín. También tenemos las distocias mecánicas, que está relacionada a la contracción uterina durante el trabajo de parto. Esos son los principales tipos de y las distocias funiculares, circular, simple, doble o triple de cordón. Esas son las principales distocias de trabajo de parto. Siguiente pregunta. Una gestante de 36 semanas acude a emergencia por presentar súbitamente hemorragia por vía vaginal indolora. ¿Cuál será su diagnóstico? Marquen la respuesta.
Muy bien, la respuesta correcta aquí es placenta previa. Vamos a pasar unas 4 preguntas sobre hemorragias del tercer trimestre para que luego puedan ver la diferencia que hay entre los diferentes tipos de hemorragia del tercer trimestre. Siguiente pregunta. A ver, un ratito estamos teniendo unos problemas técnicos. Enseguida lo vamos a resolver. Grabación iniciada. Muy bien, continuamos con la pregunta 7. Gestante 39 semanas se presenta dolor intenso en útero asociado a sangrado rojo oscuro. ¿Cuál será su diagnóstico? Marquen la respuesta, por favor. La respuesta correcta es DPP. Cuando el sangrado de la segunda mitad del embarazo, sin dolor, placenta previa. Con dolor, desprendimiento prematuro de placenta, DPP. Siguiente pregunta. Paciente de 38 semanas en trabajo de parto, se encuentra en fase activa. Súbitamente presenta sangrado rojo rutilante y bradicardia fetal. ¿Cuál será su diagnóstico? Marquen la respuesta correcta. Brasa previa es la respuesta correcta. El sangrado rojo rutilante se da porque ya se dio la dilatación y la inserción del cordón de forma filamentosa y los vasos no están cubiertos por las membranas, por lo tanto quedan expuestos. Y una vez que se inicia el trabajo de parto, pudiera ser en fase latente incluso o fase activa, hay un sangrado abundante, súbito. ¿Me pueden escuchar? Ya. Entonces va a haber un sangrado súbito. Claro, está asociado al momento en que se rompen las membranas, pero eso está en fase activa. Entonces es un sangrado súbito, rojo, rutilante. Las membranas se pueden romper en forma espontánea. Porque si al momento de hacer el tacto, palpas que hay pulso, no vas a romper las membranas. Pero se empieza a dar la fase de dilatación, se rompen las membranas, hay un sangrado abundante, rojo, rutilante y rápidamente es característico porque hay bradicardia fetal. Ese es el diagnóstico de sangrado por basa previa. Se da ya en el trabajo de parto, obviamente en trabajo de parto. La basa previa no se va a dar sin trabajo de parto. Sangrado por basa previa es en trabajo de parto. Sangrado por placenta previa no necesariamente va a ser en trabajo de parto. Dolor, sangrado sin dolor, placenta previa. Sangrado con dolor, DPP. Sangrado en trabajo de parto, rojo rutilante, abundante, con bradicardia fetal, basa previa. Y tienen que diferenciarlo de la siguiente pregunta. Paciente de 32 años en trabajo de parto, que súbitamente presenta cese de dinámica uterina y se palpan partes fetales. ¿Cuál es su diagnóstico? Ruptura uterina. La ruptura uterina también se da en trabajo de parto. También presenta sangrado, que puede ser rojo rutilante.
pero la diferencia con base previa es que acá vamos a tener un cese de las contracciones y se pueden palpar vía abdominal las partes fetales. Y también va a ir acompañado de sangrado rojo rutilante. En base previa las contracciones no paran. Siguen las contracciones, el sangrado es abundante y hay bradicardia fetal. En la ruptura uterina también hay sangrado, también puede haber bradicardia fetal, pero hay un cese de la dinámica uterina y vía abdominal se pueden palpar las partes fetales. Entonces, estos son los 4 tipos de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, tanto con trabajo de parto o sin trabajo de parto, y eso va a diferenciar cuál de las alternativas van a marcar usted. O sea, quedó clara cuál es la diferencia característica entre placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, base previa y ruptura uterina. Muy bien. Siguiente pregunta. Paciente gestante de 40 semanas en expulsivo. A la evaluación se palpa frente fetal. ¿Qué tipo de distosia de presentación tiene? Marquen la respuesta correcta. La respuesta correcta es de flexión de segundo grado. Van a haber un par de preguntas más acerca de las distocias de presentación para hacer la revisión completa de esta parte. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta de los temas presentados? Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Pregunta 11. Paciente gestante de 37 semanas que se encuentra en expulsivo. Al examen se palpa el parietal posterior. ¿Qué tipo de distosia de presentación tiene? Marque su respuesta. La respuesta es asinclitismo posterior. Y ahora vamos a revisar por qué. Respondiendo a la pregunta de Patricia, el manejo correcto de la pregunta 8, que es sobre la pregunta de base previa, en ese momento se tiene que hacer cesárea de emergencia en el menor tiempo posible. Es una de las super emergencias obstétricas. Siguiente pregunta. Ok, vamos a revisar aquí ya las distocias de presentación. Entonces, las deflexiones, que pueden ser de primer, segundo o tercer grado, van a estar relacionadas a la actitud de presentación del feto. Cuando se hace la evaluación del tracto vaginal, lo que nos sirve de referencia para la variedad de presentación es el palpar el occipucio, que es la fontanela posterior. Entonces, en la deflexión de primer grado, ya no solamente se palpa la fontanela posterior, sino también se palpa además la fontanela anterior. Eso significa que el bebito está ya como levantando un poquito la cabecita. En la deflexión de segundo grado se palpa la frente. Y en la deflexión de tercer grado se palpa la cara. Se pueden palpar nariz, ojitos, boca. Eso respecto a las deflexiones.
Los asinclitismos también son displasias de presentación. Puede haber asinclitismo anterior o posterior. Esto es lo que generalmente genera un poco de confusión. La línea de referencia para hablar de sinclitismo es la sutura sagital. La sutura sagital debe estar equidistante entre el pubis y el sacro. Si está equidistante entre el pubis y el sacro, decimos que el bebé está en posición sinclítica. Si pierde esa posición de equidistante, van a ser los asinclitismos. Entonces, cuando la sutura sagital está más cerca al pubis, lo que se va a presentar más va a ser el parietal posterior. Por lo tanto, la sutura sagital está más hacia la parte anterior, se palpa el parietal posterior y por eso se llama asinclitismo posterior. La cualidad de anterior o posterior lo va a dar el parietal que más se presente. Entonces, si al hacer el examen la línea sagital se encuentra más cerca al sacro, lo que significa que el parietal anterior es el que se está presentando más, entonces es un asinclitismo anterior. Este juego de palabras muchas veces genera confusión, por eso es importante que lo tengan súper claro. Línea sagital próxima al pubis se presenta parietal posterior, por lo tanto es asinclitismo posterior. Línea sagital más cerca al sacro se presenta más el parietal anterior, por lo tanto es asinclitismo anterior. Recuerden bien esa parte. Muy bien, seguimos con la siguiente. Sí, Huber. Se consideran sinónimos. ¿Cuánto es la dosis de ataque del sulfato de magnesio en el manejo de la preeclampsia? Marquen la respuesta correcta. La respuesta correcta es de 4 a 6 gramos en bolo. Vamos a ver un par de preguntas más sobre el sulfato de magnesio y hacemos la revisión. Una paciente con preeclampsia que está recibiendo sulfato de magnesio presenta disminución de reflejos óseo-tendinosos. La causa más probable es, marquen la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es intoxicación por magnesio. En la preeclampsia normalmente lo que va a haber es una hiperreflexia. No, es una hiperreflexia. La eclampsia se llama así cuando la paciente presenta convulsiones. ¿De qué tipo son las convulsiones de la preeclampsia? Son tónico-clónico generalizadas. Si en algún momento le escriben alguna convulsión de tipo parcial, que significa que puede haber un foco, eso está asociado a que puede haber habido una hemorragia, un accidente cerebrovascular hemorrágico, o que la paciente tenga algún otro foco epileptogénico. Pero característicamente, la convulsión en eclampsia es tónico-clónico generalizado. Habíamos revisado en la clase anterior que el magnesio es un vasodilatador y es un estabilizador de la membrana basal, por lo tanto es el tratamiento de elección para prevenir eclampsia. ¿En quiénes se van a usar? En los pacientes que tengan preeclampsia con signos de severidad, especialmente cuando hay cefalea. Sin embargo, el magnesio en dosis no terapéuticas puede producir complicaciones. La primera complicación o el primer signo de alarma
que vamos a ver por intoxicación de magnesio es la disminución de los reflejos osteotendinosos. Patricia, ¿te parece si al final del bloque respondo tu pregunta para no perder la ilación? Porque vamos a ver un poquito ahora también con las siguientes preguntas. Siguiente pregunta. Gestante a término llega a emergencia con contracciones uterinas. A la evaluación se palpa solo nalgas. ¿Qué tipo de presentación tiene? Marquen la respuesta correcta. La respuesta correcta es nalgas puras. ¿Qué tipo de presentaciones tenemos en podálica? Nalgas puras o francas, donde la presentación es solo de nalgas. Los muslos están extendidos hacia la parte anterior del dorso. En nalgas completas van a palpar nalgas y ambos pies, es decir, los muslos están flexionados. En las nalgas incompletas se va a palpar las nalgas y uno de los pies. Y en la variedad pie van a palpar solo pie. Las nalgas puras, las nalgas completas, y pueden ir a parto vaginal. La variedad pie generalmente se encuentra en las gestaciones pretérminos. Y si es un bebito pretérmino que pesa más de 1000 gramos y menos de 2000, debe ir a cesárea, así que idealmente no entraría a parto vaginal. Y definitivamente la que nunca va a salir como parto vaginal van a ser las nalgas incompletas. Retomando un poco el tema de las disocias de presentación, las reflexiones de primer, segundo y tercer grado pueden tener parto vía vaginal. Incluso en la presentación de tercer grado, que es la presentación de cara, si la presentación es mento posterior, puede tener parto vaginal. Pero si la presentación es mento anterior, entonces ahí sí tiene que ir a cesárea. Los asinclitismos no van a tener parto vaginal. Los asinclitismos sí siempre van a cesárea. Pregunta 15. ¿Cómo se denomina el periodo que transcurre desde que se produce la ruptura de membranas hasta que se inicia el trabajo de parto? Marquen la respuesta correcta. La respuesta correcta es periodo de latencia. Es bien frecuente confundir periodo de latencia con fase latente. La fase latente y la fase activa forman parte ya del trabajo de parto. El tiempo que transcurre entre que se da una ruptura prematura de membranas, es decir, que se rompan las membranas antes de que haya trabajo de parto, y se inicie el trabajo de parto, a eso se conoce como periodo de latencia. En las rupturas de membranas pretérmino, siempre y cuando no haya signos de corionitis, este tiempo ayuda a que se pueda hacer la maduración pulmonar fetal. En una gestación a término, solamente se espera que se inicie el trabajo de parto o incluso se puede hacer una inducción de trabajo de parto. Siguiente pregunta. Paciente a término con 12 horas de ruptura de membrana.
¿Qué antibiótico de tratamiento es el de elección? La respuesta correcta es ampicilina y gentamicina, es el esquema que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud y es el que figura en las guías de emergencia obstétricas nacional. ¿Cuál es el tratamiento de coriamnionitis? Marquen la respuesta correcta. El tratamiento de coriamnionitis es terminar la gestación, independientemente de que sea pretérmino o a término. Si se hace el diagnóstico de coriamnionitis, la indicación es terminar la gestación. Ya va a depender de las características obstétricas de la mamá en ese momento, cuál va a ser la vía de parto, vaginal o cesárea. Y aquí tenemos una revisión cortita de coriamnionitis. La clínica de coriamnionitis está dada por irritabilidad uterina, taquicardia fetal, taquicardia materna, fiebre materna y si hay evidencia de pérdida de líquido de aspecto purulento, confirma el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico por laboratorio, cuando hay la sospecha de que pudiera ser una coriamnionitis, pero no tenemos la certeza, el procedimiento diagnóstico dual estándar es la amniocentesis, que se va a hacer un estudio de leucocitos encontrándose más de 50 por campo, predominio polimorfonucleares, la glucosa menor en 40, la tinción gram positiva y el cultivo que finalmente es el gol estándar que va a salir en 3 o 4 días dependiendo del laboratorio, nos va a decir finalmente cuál es el germen que produjo la infección intrauterina. Siguiente pregunta. En una gestante de 32 semanas de gestación, en no labor de parto y con preeclampsia, sin signos de severidad, ¿cuál es el mejor esquema a seguir? La respuesta correcta es la respuesta B. Maduración pulmonar, porque no es una preeclampsia con signos de severidad, no da tiempo de hacer la maduración del pulmón. Pero si ya hay diagnóstico de preeclampsia, el tratamiento final de la preeclampsia es término de gestación. (19) ¿Cuál de las siguientes es el esquema para la maduración pulmonar fetal?
La respuesta correcta para esta pregunta es la clave C, dexametasona 6 miligramos cada 6 horas por 4 dosis. Tenemos dos esquemas para hacer maduración pulmonar fetal, con dexametasona o con betametasona. La dexametasona se utiliza 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis y la betametasona se utiliza 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Ambas van a demorar 48 horas en terminar el esquema. La diferencia va a estar en el periodo en que se coloca. La respuesta, que es lo que estamos buscando, que hay una maduración pulmonar, es similar en ambas. O sea, si hay una diferencia para usar una u otra para maduración pulmonar, no lo hay. La diferencia es que betametasona ha demostrado además disminuir el riesgo de hemorragia interventricular. Pero el objetivo de maduración pulmonar fetal lo cumplen por igual ambos fármacos. Pregunta 20. ¿A qué se denomina alumbramiento dirigido? Marquen su respuesta. La respuesta correcta es la respuesta C. El alumbramiento dirigido ya ha sido estandarizado por el MINSA y disminuye la cantidad de sangrado que se da en el alumbramiento. Disminuye el periodo de alumbramiento de 30 minutos, que es en un alumbramiento espontáneo, a máximo 15 minutos, que es en el alumbramiento dirigido. Y precisamente consiste en colocar 10 unidades de oxitocina en bolo, que puede ser endovenoso si la paciente tiene una neuría, o intramuscular en el momento que está saliendo el hombro anterior. Esa es la definición del alumbramiento dirigido. Muy bien. Terminamos la segunda tanda de preguntas. Voy a responder las preguntas que ya han ido colocando aquí en el panel y pueden hacer más preguntas sobre los temas que hemos revisado. Me pregunta Alessandra si en la distancia de presentación del frente puede dar parto vaginal. Efectivamente sí, hemos dicho que tanto en la presentación, la disflexión tipo 1, tipo 2 o tipo 3 incluso, puede haber parto vaginal. Todo va a depender de cómo se vea cómo se va acomodando el bebé al momento de pasar por el canal del parto, pero sí podría tener parto vaginal. Medicación que se usa después de coriamnionitis. Teóricamente, el tratamiento de coriamnionitis es terminar gestación. No está indicado, teóricamente, dejar antibióticos después del parto por coriamnionitis. No hay estudios que hayan demostrado que el uso de antibióticos después de coriamnionitis se va a disminuir el riesgo de endometritis puerperal, que sería la complicación subsecuente a una coriamnionitis. Teóricamente no está indicado dejar antibióticos después de coriamnionitis. En la preeclampsia, cuando es pretérmino, el tratamiento de preeclampsia es terminar gestación. Entonces, en esa pregunta en que el bebé era pretérmino y la mamá tenía preeclampsia sin signos de severidad, eso nos da tiempo de hacer la maduración pulmonar fetal. Una vez que se ha terminado la maduración pulmonar fetal, no se espera que empiece el trabajo de parto de forma espontánea. Se termina la gestación. Si la paciente tiene condiciones para parto vaginal, se hará una inducción de trabajo de parto. Se le hará un CCP, se le dará una maduración cervical con misoprostol, y si no tiene condiciones para parto vaginal, se programará para cesárea. Pero no se espera que inicie el trabajo de parto de forma espontánea. Hay que hacer la inducción de trabajo de parto o programarlo para cesárea si es que no cumple criterios obstétricos para parto vaginal. El tratamiento en coriamnionitis
como les estoy explicando, en el momento previo a la cirugía se le pone antibiótico que es antigénita, pero después del parto, bien sea vaginal o cesárea, teóricamente no se deja antibióticos a la mamá. Y lo del recién nacido, la neumonía congénita, eso lo va a manejar el pediatra como de amplio espectro, tengo entendido que usan ceftriaxona. Los signos premonitorios de eclampsia, principalmente cefalea, el signo premonitorio de eclampsia. Ahora, los signos que dan severidad a la preeclampsia son cefalea, tinnitus, escotoma y epigastralgia. La epigastralgia está asociada, y el dolor en el hipocondrio está asociado a una distensión de la cápsula de Gleason cuando hay un edema a nivel hepático que distiende la cápsula, produce dolor y pudiera en algún momento haber una hemorragia hepática, una ruptura hepática. Para el síndrome de Hell tienen que cumplir 3 criterios. Tiene que haber aumento de las transaminasas en más de 70. Tiene que haber aumento de la DHL más de 600. Y tiene que haber disminución de plaquetas, que se considera que ahora es menos de 150.000. Esos son los 3 criterios para HELP. No necesariamente tiene que cumplir los 3, basta que cumpla 2 criterios para ya considerarlo HELP. Y en ese caso también lo indicado es terminar la gestación. Para el alumbramiento dirigido, como máximo se debe esperar 15 minutos para que se dé la salida de la placenta. Si pasaron más de 15 minutos y aún no ha salido la placenta, ya se considera como retención placentaria y en ese caso ya se tendría que hacer la extracción manual de placenta. Lamento posterior puede tener parto vaginal. Lo que no tiene parto vaginal es lamento anterior. Ahí sí necesariamente va a cesárea. Parto vaginal en presentación de pie, siempre que el bebé pese más de 2 kilos, que ya es un bebito pretérmino porque ya sale de la indicación de cesárea, podría ir a parto vaginal. La ventaja que ha demostrado el alumbramiento dirigido es que al disminuir el periodo de espera para la salida de la placenta, disminuye la cantidad de sangrado que produce. El alumbramiento dirigido lo que va a ocasionar es una contracción rápida e intensa del útero al colocarle las 10 unidades de oxitocina. Eso va a hacer que disminuya rápidamente el flujo sanguíneo a nivel de las arterias uterinas y el sangrado sea menor. Eso va a hacer también que se desprenda la placenta más rápidamente y me va a disminuir también el riesgo de atonía uterina. Justamente respecto al examen anterior que vimos y lo realizamos en la clase anterior y le he hecho el comentario a las personas que hacen el examen, ahí es un error de la respuesta, de la alternativa. La respuesta correcta es cefalea, es lo que está más asociado a eclampsia. La epigastralgia, lo que está más asociado es que puede haber un compromiso hepático. Muy bien, si por ahora no hay más preguntas sobre estos temas, vamos a tomar en placenta creta. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? La placenta creta es cuando la placenta
no sale, está adherida a la parte del miometrio, eso lo revisamos en la clase anterior. No, en placenta atleta no se usa oxitocina, no va a salir porque la placenta está adherida ya al miometrio. Entonces en ese caso se tendría que hacer histerectomía. Son los casos de cesárea y histerectomía. En la presentación mento posterior sí sale por vagina. Ok. Entonces, si no hay más preguntas por el momento, vamos a tomar un receso de 15 minutos y retomamos con el siguiente bloque. Ricardo, ya para terminar, en placenta creta, cuando puede llegar la placenta acreta hasta peritoneo intestino y se hace la resección, si fuera así, se hace la histerectomía y se hace la resección intestinal que lo van a tener que hacer los cirujanos, ahí pide ayuda a los cirujanos para que hagan la resección de la zona que está comprometida. Pero ahí el tratamiento es quirúrgico. Muy bien, ahora sí tomamos un receso de 15 minutos y nos reencontramos. Pregunta 21. Mujer de 67 años que presenta metrorragia como agua de lavado de carne, de 2 meses de evolución. La mejor sospecha diagnóstica es, marquen la respuesta correcta. La respuesta correcta es cáncer de endometrio. Ahora vamos a hacer la revisión de los cánceres y algo conversamos en la clase anterior, que la primera sospecha diagnóstica en una mujer en la etapa de climaterio que presenta sangrado vaginal es cáncer de endometrio hasta que se demuestre lo contrario. Siguiente pregunta. Ante una mujer con adenocarcinoma de endometrio en estadio 2, ¿cuál de las siguientes opciones terapéuticas es la adecuada? Marquen la respuesta correcta. La respuesta correcta es la respuesta E, histerectomía radical, salpingo-histerectomía bilateral y biopsia de ganglios paraórticos. Hasta el estadio 2 el tratamiento todavía puede ser quirúrgico. Del estadio 3 en adelante ya se usa quimioterapia y radioterapia. Ahora, en las siguientes diapositivas vamos a ver los estadios del cáncer de endometrio y los tratamientos. Eso sí, es full memoria. Probablemente tienen que tratar de ver alguna forma de recordar los puntos de corte. Pregunta 23. Una mujer de 73 años consulta por metrorragias esporádicas desde hace 7 meses. A la exploración ginecológica es normal. En una ecografía transvaginal se observa un útero de 7 por 3 por 4 centímetros con endometrio en 14 milímetros de espesor, ovarios atróficos. La citología cérvico-vaginal informa
un fructis atrófico sin otras alteraciones celulares. Y en la biopsia de endometrio realizada por aspiración se informa escaso material endometrial de tipo atrófico, insuficiente para un diagnóstico adecuado. ¿Cuál de las siguientes indicaciones es la más adecuada? Marquen su respuesta. La respuesta correcta es histeroscopía con biopsia posibles o no sospechosas. Recuerden esta parte, el gol estándar es la histeroscopía, que nos va a permitir ingresar en la cavidad endometrial, visualizar el endometrio y tomar biopsias para que la patología nos confirme si se trata o no de un cáncer. Muy bien, estos son los estadios de cáncer de endometrio según la clasificación FIGO. Se los voy a dejar aquí para que ustedes lo revisen. Acá es solamente memoria y tratar de ubicar los puntos de corte que ustedes les recuerde cuáles son los estadios de cáncer de endometrio. Con cáncer de endometrio no suelen hacer muchas preguntas respecto a los estadios. Eso es más en el cáncer de cuello uterino y ahí sí vamos a hacer una revisión más exhausta. De todas maneras, esta información las voy a dejar aquí para que ustedes lo tengan. Les he hecho un resumen en cuadro para que no tengan que leer toda la literatura, sino lo tengan conciso con los puntos claves. Tanto el estadio de cáncer de endometrio, que son 4 estadios. Pregunta 24. ¿Cuál es el método actualmente más eficaz y recomendado para la detección precoz del cáncer de mama? Screening en mujeres asintomáticas en riesgo. Marque la respuesta correcta. La respuesta correcta es mamografía. La mamografía sigue siendo la prueba de screening para la detección temprana de cáncer de mama. Incluso en las pacientes que tengan implantes, igual sigue siendo mamografía el gol estándar del screening. Paciente de 38 años con nódulo mamario indoloro, de bordes imprecisos, no redondeados. La mamografía revela imagen nodular con espículas en todos sus márgenes y 10 microcalcificaciones finas agrupadas en el interior. El diagnóstico más probable es carcinoma. Esta es la descripción clásica de cáncer de mama, tanto la mamografía como el examen clínico. Solamente faltó, que no hubiera cambiado el diagnóstico, pero si les ponen que adicionalmente se palpan ganglios, o que hay secreción por los pezones, o que hay cambios en la piel, tipo piel de naranja, igual es la descripción clásica de cáncer de mama. ¿Cuál es el gen más frecuentemente implicado en el síndrome de cáncer de mama hereditario?
Así es, la respuesta correcta es el BCRA, BRCA. Paciente 46 años con diagnóstico de cáncer de cervix con compromiso de parámetros. Diga usted en qué estadio se encuentra. Este es un estadio 2B de cáncer de cervix. Ahora vamos a ver el cuadro de los estadios de cáncer de cervix y los tratamientos. Paciente con cáncer de cervix que compromete el tercio inferior de vagina. Diga usted a qué estadio corresponde. La respuesta correcta es estadio 3A. Pregunta 29. En una paciente de 57 años con diagnóstico de cáncer de cervix estadio 2A, ¿cuál es el tratamiento a seguir? La respuesta correcta es cistectomía radical de tipo 3. Pregunta 30. En una paciente con diagnóstico de cáncer de cervix 2B, ¿cuál es el mejor tratamiento a seguir? La respuesta correcta es radioterapia. Ahora vamos a hacer la revisión de los estadios del cáncer de cervix. El cáncer de cervix tiene 4 estadios. El estadio 1 se clasifica a su vez en A y B, y el A se subclasifica a su vez en 1 y 2. El diagnóstico del estadio 1 es microscópico. Va a ser según el estudio que se haga de las biopsias. Va a depender de la profundidad de invasión del cáncer y del diámetro en el estadio A. Y el estadio B son lesiones que clínicamente ya se pueden visualizar, donde el punto de corte es 4 centímetros, más de 4 centímetros o menos de 4 centímetros.
En el estadio 2, el carcinoma ya sale de lo que es el cuello uterino, pero no alcanza las paredes pelvianas. Y aquí también hay una subdivisión en A y B. Y va a estar en relación a qué tanto invaden los paramétros y el tercio superior de la vagina. En el estadio 3 todavía se limita a la pelvis. También va a estar en relación a la infiltración a nivel de paramétros y a nivel de vagina. Acuérdense que en este estadio, cuando ya hay infiltración de paramétros, va a haber hidronefrosis y la complicación que secundariamente va a dar un cáncer de cervix en estadio avanzado es una insuficiencia renal por una uropatía obstructiva. Y en el estadio 4 es bueno, pues cuando ya sale fuera de los órganos pélvicos, ¿no? Y esa extensión a distancia. Respecto a los marcadores tumorales y el BRCA no es lo mismo. Los marcadores tumorales, en el caso de cáncer de mama, que ya no se usan, pero los que están relacionados es el CA19. Los BRCA son la información genética que se tiene respecto al cáncer de mama. El BRCA1 es el que se asocia más a cáncer de mama de tipo hereditario. Casi cerca del 5 al 10% de los cánceres de mama hereditarios están asociados al BRCA1, mientras que el BRCA2 representa más o menos el 15% de los cánceres de ovario. La histerectomía de tipo 3 se refiere a que es una histerectomía total, donde adicionalmente va a haber disección linfática, tanto de los ganglios pelvianos como de los ganglios paraaórticos. A eso se refiere una histerectomía radical de tipo 3. Sí, acá las diapositivas les van a quedar para ustedes, para que los puedan revisar con calma, porque como les digo acá, solamente es un poco de memoria. Respecto a la parte de tratamiento, lo que tienen que tener, que es súper importante para que recuerden que justo es el punto de quiebre entre un tratamiento y otro, es recordar que hasta el estadio 2A se puede hacer tratamiento quirúrgico, y a partir del estadio 2B ya el tratamiento no es quirúrgico. Ese es el punto de corte. Acá les he hecho un resumen también, porque esto es mucho más largo, pero les he hecho un resumen cortito, así puntual, de cuál es el tratamiento dirigido en cada uno de los estadios. Pero generalmente las preguntas siempre vienen asociadas al punto de corte hasta donde se puede hacer el tratamiento quirúrgico, y a partir del cual ya se debe hacer tratamiento no quirúrgico, en este caso radioterapia interna, externa, brachyterapia, en fin, o quimioterapia. Acá lo importante es que recuerden bien el punto de corte. A partir del 2B, el tratamiento ya es solo tratamiento con quimioterapia, ya no es quirúrgico. Y hasta el 2A todavía se puede hacer la histerectomía radical, más obviamente seguido de radio, quimio, pero todavía la paciente es operada. Ese es el dato que deben recordar bien. ¿Tienen más preguntas acerca de esos temas? Como les digo, la parte de los cánceres es memoria, es sentarse a hacer sus cuadritos. Yo les he tratado de traer los cuadros ya lo más resumido, porque si lo buscan en los libros o en los textos o incluso en los artículos en internet son larguísimos. Entonces he tratado de resumirlo lo más posible como para que lo tengan súper puntual, los estadios, las medidas, las profundidades y el tratamiento en cada uno, lo más conciso que puedan tener, para que ya en base a esto traten de memorizarlo, porque aquí ya es solo memoria.
¿Tiene alguna pregunta más sobre estos temas? Screening de cáncer de cervix, Papa Nicolau. Prueba de screening. Gold standard, biopsia. Gold standard, biopsia. Screening, Papa Nicolau. El Papa Nicolau hasta no hay límite de edad. Todos los pacientes deben hacerse Papa Nicolau. No hay un límite de edad. Y en la paciente que en el Papa Nicolau salga alguna sospecha o clínicamente hay una disociación al examen clínico y en el Papa Nicolau, es decir, al examen clínico a ti te impresiona que hay un cáncer o puede haber alguna lesión mayor y el Papa Nicolau sale negativo, en esos casos puedes hacer colposcopía y biopsia, cuando hay una disociación clínico-citológica. Y lo confirmatorio ya sería la histopatología, que es la biopsia. Pero como prueba de screening sigue siendo Papa Nicolau. La colposcopía y biopsia serían confirmatorias. Muy bien, entonces continuamos con las siguientes preguntas. Paciente de 42 años que ingresa a cirugía de emergencia por presentar abdomen agudo quirúrgico. Entre los hallazgos se aprecia líquido cítico y tumores en ambos ovarios. ¿A qué estadio de cáncer de ovario pertenece? Marquen la respuesta correcta. La respuesta correcta es 1C. Ahora vamos a ver en un par de diapositivas los cuadros de los estadiajes de cáncer de ovario, que es mucho más sencillo que el de cáncer de cervix. El cáncer de cervix es el más complejo. Este es más fácil. Y está aquí. ¿Lo pueden ver bien? Parece que en la diapositiva no se nota con claridad. Aquí no lo puedo mandar, pero en la diapositiva que les van a mandar, o se les pueden mandar por correo para que lo puedan ver más. Ok, lo van a subir al DVD y ahí creo que sí se puede agrandar el cuadro, porque acá no tengo la forma como ampliarlo. Pero les leo un poquito. El 1A es el tumor que está limitado a los ovarios y no hay ascitis y no hay implantes.
En el 1B está limitado a los ovarios, no hay ascitis, no hay implantes, pero la superficie del ovario no es intacta, ya está rota. Igual que los anteriores, les voy a dejar los cuadros para que lo puedan revisar, porque finalmente es igual. Panel de venta. Sí, Huber, he estado tratando aquí de tratar de ampliarlo, pero en verdad está medio complicado. En todo caso, esta diapositiva acá con ustedes, en este cuadro está el resumen de todos los estadios. Como ven, se lo he sintetizado en ponerlo en una línea, como para que tengan todo así ya súper condensado y ya no tengan que revisar más, solamente leer el cuadro. Ok, muy bien, Marcelo. Sí, eso va a hacer que ganemos tiempo. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el cáncer que se asocia al uso de anticoncepción hormonal? La respuesta correcta es hepatocarcinoma. El cáncer de mama es uno de los, sobre todo el cáncer de mama hormonodependiente, es una contraindicación para el uso de anticoncepción hormonal. Pero cuando una paciente usa por larga data anticonceptivos hormonales, la complicación que puede tener ella es un hepatocarcinoma, cáncer a nivel del hígado. Para el cáncer de ovario y endometrio, discutimos en la clase anterior, más bien son un factor protector, porque al no haber ciclos ovulatorios, al no haber ovulación, disminuye la injuria en el ovario. Recuerden que cuando se da la ovulación se produce una solución de continuidad en la superficie del ovario, lo que después va a llevar a una cicatrización. Mientras más procesos de cicatrización y división celular hay más chance de hacer cáncer. Entonces, al disminuir los ciclos ovulatorios y haber menos injuria en el ovario, es un factor protector. Asimismo, en el endometrio habíamos visto que va a hacer que el endometrio no crezca. Bajo el mismo concepto, es un protector para cáncer de endometrio. Respecto al cáncer de cuello uterino, no tiene mayor relevancia, ni a favor ni en contra. Entonces, que quede clara la diferencia. El cáncer de mama
es una contraindicación para uso de anticoncepción hormonal. Pero el uso de anticoncepción hormonal a largo plazo, el cáncer que puede producir por consumo de anticonceptivos es hepatocarcinoma. Siguiente pregunta. Paciente de 40 años sin hijos. Le realizan biopsia de cervix que reporta SEA in situ. ¿Cuál es el mejor tratamiento a seguir? Marquen su respuesta. La respuesta correcta es histerectomía total. En el cáncer in situ, que es o estadio 0, ya no se realiza el cono frío, se realiza histerectomía total, es el tratamiento de elección. La histerectomía radical es para el estadio 1B1, a partir de ese estadio ya se hace la radical. ¿Cuál es la diferencia entre histerectomía total y radical? La histerectomía total se hace la extirpación total del útero, se conservan los ovarios y las trompas. En la histerectomía radical se hace la extirpación del útero, trompas, ovarios y además disección ganglionar linfática. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, en el SEA in situ ya la indicación es histerectomía total, a pesar de que la paciente no tenga hijos y pueda tener deseos de fertilidad, ya ese factor ya pasa a un segundo plano y se hace un manejo del SEA in situ. Siguiente pregunta. Paciente de 24 años, quien posterior al alegrado uterino no presenta menstruación. La causa más probable es, marquen la respuesta correcta. Esta pregunta es clásica, ¿no? El síndrome de Asher. El síndrome de Sheehan, que es otra pregunta clásica que también ponen en los exámenes, está asociado al sangrado, al excesivo sangrado que se produce en el momento que puede ser de un parto o también de un aborto. Y acá se da la alteración de la menorrea, se da porque hay una necrosis en el nivel del tallo hipofisiario, y eso hace que disminuya la producción de las hormonas de la hipófisis. Mientras que en el legrado uterino, por el procedimiento de legrado, lo que se produce es el síndrome de Asherman, que son adherencias que se producen dentro de la cavidad uterina cuando al momento de hacer el legrado ha sido muy cruento, que además de extraer los restos, se ha extraído también la parte del endometrio basal. Amenorrea secundaria por insuficiencia ovárica, eso lo vamos a ver en las pacientes con climaterio, que es cuando ya la función ovárica va disminuyendo. Y la amenorrea secundaria por insuficiencia hipofisiaria sería similar a lo que es el síndrome de Sheehan. Siguiente pregunta. La hiperplasia de endometrio se asocia a
La respuesta correcta es obesidad. Acuérdense que en el tejido adiposo se va a producir un tipo de estrógeno que se llama estrona, y la estrona también va a tener actividad sobre el endometrio y va a hacer que éste prolifere y finalmente se llegue a una hiperplasia del endometrio. Siguiente pregunta. El diagnóstico de hematocolpo se realiza generalmente, marquen su respuesta. La respuesta correcta es el inicio de la menstruación. Es cuando por que el himen no es, tenemos un himen incorporado, entonces la paciente va a empezar a tener ciclos menstruales, los cuales no van a poder ser eliminados porque el himen no está permeable y se va a empezar a acumular la sangre a nivel de la vagina. Y eso es lo que se conoce como hematocolpos. Siguiente pregunta. La principal característica del coriocarcinoma es... Aquí la respuesta correcta es invasión a la pared uterina. La degeneración hidrópica de vellosidades coriales está asociada a lo que es mola. Dentro de lo que es enfermedad trofoblástica gestacional tenemos la mola completa, mola incompleta, mola de Struden, coriocarcinoma y tumor del sitio placentario. El coriocarcinoma característicamente es la invasión hacia la pared uterina, hacia el miometrio. Siguiente pregunta. Paciente de 22 años que al examen se evidencia lesión cervical roja de aproximadamente 4 centímetros. ¿Cuál es la mejor conducta a seguir? Aquí la respuesta correcta es toma de biopsia. A diferencia del Papa Nicolau, acá yo ya no necesito una prueba de screening, porque ya tengo una sospecha clínica. Acá lo que necesito es una prueba diagnóstica, y la prueba diagnóstica me la va a dar la biopsia. Siguiente pregunta. ¿La fertilización del óvulo ocurre a qué nivel? Efectivamente, la fertilización del óvulo se va a dar en la trompa, en la ampolla. ¿En qué estadio se da la implantación posterior a la fecundación?
La implantación se da alrededor del día 7 de la fecundación y el estadio en que llega a implantarse en el endometrio es en el estadio de blastocisto. Muy bien. Pueden hacer sus preguntas. Justo acá tengo una pregunta de Alessandra. El carcinoma in situ, cuando hay, de repente ahí lo que faltó aclarar es si había invasión glandular. Cuando hay invasión glandular, el tratamiento es histerectomía. Si no hay invasión glandular en el canal endocervical, entonces se podría hacer un cono, pero evaluando los bordes del cono. Si los bordes del cono quedan libres, puede quedar solo como cono frío hasta que la paciente complete su fertilidad. Pero si los bordes del cono quedan comprometidos, entonces sí se tiene que hacer histerectomía. Faltó aclarar lo de la invasión glandular a nivel del canal endocervical, que es lo que va a hacer la diferencia. Así es, los anticonceptivos orales está asociado a adenoma hepático. Pero Alessandra, en el estadio 1A1 ya la indicación es histerectomía. Cuando es estadio 1A1 ya es histerectomía total, que puede ser vaginal o abdominal, pero ya es histerectomía. En ese caso sí ya no se da la opción de cono. El uso de anticonceptivos no va a producir cáncer de mama. En la paciente que genéticamente tiene la información para producir cáncer de mama, al utilizar anticonceptivos va a hacer que tenga una respuesta más rápida de la enfermedad, una manifestación más rápida de la enfermedad, pero no lo va a producir per se. Lo que sí puede producir es cáncer a nivel del hígado, que sería un adenoma, hepatocarcinoma. Sí está asociado el hepatocarcinoma al uso de anticonceptivos. A ver, el test no estresante es una de las pruebas de bienestar fetal donde se va a ver la reactividad cardíaca del bebé. Se llama no estresante porque no está asociado a la presencia de contracciones. Aquí lo que se va a evaluar va a ser la línea basal, la presencia de aceleraciones asociadas o no al movimiento. Las aceleraciones se describen como aumento de los latidos cardíacos sobre la línea basal, más de 15 latidos por minuto y que se mantengan en el tiempo por lo menos más de 15 segundos. Esa es la definición de una aceleración. Para que se considere reactivo debe tener por lo menos 2 o más aceleraciones en un trazado de 20 minutos. Es la primera prueba de screening para bienestar fetal. Si el NST sale bien, yo puedo tener la tranquilidad de que mi paciente está bien. Sin embargo, si el NST sale no reactivo, no necesariamente significa que el bebé tiene alguna afección. Voy a tener que pasar alguna otra prueba de bienestar fetal, bien sea un perfil biofísico fetal o un CCP, de acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente, para corroborar el bienestar del bebé. Respecto al test estresante, este sí evalúa la respuesta del bebé con contracciones, por eso se llama test estresante. Las contracciones son las que van a producir estrés en el bebé. Y acá tienen 5 posibilidades de respuesta. Tienen un CST negativo, que significa que el bebito está en buenas condiciones. ¿Qué significa que sea CST negativo? Significa que no hay desaceleraciones tardías o de tipo 2, que son las que están asociadas a hipoxia fetal. Estas desaceleraciones tardías se presentan
después del acné de la contracción. El CCT positivo significa que el bebé no tiene un buen bienestar y está asociada a la presencia de más del 50% de desaceleraciones tardías en un trazado de 20 minutos. Es decir, lo ideal que yo debería tener es 3 contracciones en 10 minutos. Si en más del 50% de estas contracciones yo veo que hay desaceleraciones tardías, eso es un CCT positivo. Por lo tanto, mi tercera posibilidad diagnóstica sería un CCT dudoso, indeterminado o no concluyente, que son sinónimos, que es cuando mi CCT no es ni positivo ni negativo. Es decir, tengo desaceleraciones tardías, pero en menos del 50% de las contracciones. Para que sea positivo, tengo que tener DIP2 en más del 50% de las contracciones. Para que sea negativo, no tiene que haber ninguna desaceleración tardía. Entonces, si tengo desaceleraciones tardías en menos del 50% de las contracciones, sería un CCT indeterminado, dudoso, no concluyente. Mi cuarta posibilidad diagnóstica con el CCT es un CCT insatisfactorio. Insatisfactorio significa que he llegado a la máxima dosis de oxitocina que pueda recibir la paciente y no consigo contracciones uterinas adecuadas. Entonces yo no puedo decir cómo está el bebé porque no he logrado mi propósito de tener contracciones de trabajo de parto, que simulen un trabajo de parto. Y mi quinta posibilidad de respuesta es si yo encuentro desaceleraciones tardías, pero las contracciones son cada 2 minutos. Entonces yo estoy hiperestimulando el útero. Estoy sobreestresando al bebé y por lo tanto esas desaceleraciones tardías no reflejan la realidad que puede estar presentando el bebé en ese momento. Esas son las 5 posibilidades diagnósticas del CCT. El parámetro de referencia son las desaceleraciones tardías tipo DIP2. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas, doy por terminada la sesión de hoy día. Mucha suerte, que les vaya súper bien en su examen y ojalá los podamos ver a ustedes por el hospital. Hasta luego, gracias. Grabación detenida.